días. Bueno, soy Cito García, periodista, autor de estudios, especialidad aquí y mi doctorado aquí. Empecé en el año 94, probablemente muchos de ustedes no hayan nacido. Y nunca tuve esta sala, hasta aquí hice especialidad, el año 98. Hasta el año 93 que llevaba clases, mi salón de teoría era donde está la esterilización acostada, ahí donde hay una clínica, ahí eran las dos aulas de teoría. Estas aulas estaban formándose, pero todavía no están terminadas. Cuando ya regresé a la especialidad, ya se estaban usando las aulas. Y toda mi carrera docente me ha hecho en estas aulas. Para mí es un gusto dar una clase. Y en mi casa de estudio, mucho más, una forma de agradecer la educación que el Estado me dio un poco. Y es importante que todos ustedes valoren la oportunidad que la vida les ha dado de tener esta prácticamente beca, pero no necesariamente una beca de la otra. Entonces, ¿quién más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? Bueno, la odontología no sé si está viendo. La odontología a través de los años, en diversas culturas, incluida la India, se ha hablado de las enfermedades sensibles. ¿Y por qué? Porque, bueno, la boca, la manera de comunicarnos es una parte esencial para el ser humano. Entonces, es obvio que con una simple observación uno pueda darme cuenta de lo que sucede. Así que, gracias. Entonces, existen tres áreas, básicamente, en la clasificación del año 2017, que la última, lo menciona. Una es salud gingival, la otra es gingivitis y la otra es periodontitis. Cuando tú tienes salud, no hay signos clínicos de inflamación, no hay evidencia de pérdida de adherencia. Puede haber un poco de placa, pero no hay inflamación ni pérdida de adherencia, solamente por su cambio. En la gingivitis sí existen signos clínicos de inflamación, cambio de color, sangrado salvaje, pero no hay pérdida de adherencia, es decir, no hay bolsa. Entonces, cuando
cuando hay una peritonitis, en cambio, si existe signo de inflamación, siempre hay la depresión. Entonces, esto está asociado a las bacterias así es. Entonces, la boca tiene casi la misma cantidad de bacterias que el sistema digestivo, solo superada, ¿no?, por el yeyuno, el colon y el poder. Pero tiene más que la piel, la bacteria. Sí. Entonces, existen datos que ustedes pueden encontrar. Ahí está la foto de la Helicobacter, con 17 comitos responsables de la peritonitis agresiva, tipos especiales de peritonitis. Sin embargo, en la boca existen más de 400 especies bacterianas. Entonces, a diferencia de la tuberculosis, o a diferencia de la tifoidea, donde ya se ha encontrado el germen causante, aquí lo que vamos a encontrar es una sinergia de bacterias que van a producir una inflamación de las encías. Sin embargo, el ser humano es un conjunto de células y está relacionado también con otros órganos, con otros sistemas, la boca, el aparato digestivo. Entonces, van a existir enfermedades que afecten al cuerpo, que también pueden afectar a la boca y viceversa. ¿Sí? Entonces, a través del avance del tiempo y a través de los hábitos y costumbres que realiza el ser humano, esta microflora y esta interrelación sistémica puede variar. Es decir, no es lo mismo en un infante, en un adolescente, en una mujer en estado de gestación, que en un hombre o una mujer en los últimos años de su vida. Siguiente. Entonnes, Sokowski en el año 2005 mostró este ecosistema donde el grupo rojo, ¿no?, que son neopigmentados, muchos de ellos, a la tinción, la Roqueomonas equivalente, la Tamerella porcilla y el Treponema denticola son responsables de muchas de las patologías periodontales. ¿Ok? Sigue. Entonces, este es un paciente del posgrado del año 98, cuando era alumno yo, cuando tomaba fotos con slides. ¿Tú has visto una cámara con slides, doctora? ¿Has visto un rollo con mi cámara? ¿Me decir con celular? Yo tomaba fotos con rollo, tenía que terminar mi foto, entonces no es como ustedes que toman una, a ver otra, y luego escogen 20 fotos, la cogen una. No, yo tenía que tomar una, ya tomaba dos, y me tenía que salir bien, porque después lo llevaba a revelar y veía si había tomado mal o bien. Entonces tenía que aprender a tomar bien la foto. Estas fotos son de mi paciente, una señorita de 38 años, miren, 38 años. No tiene mucha placa, sin embargo, la descripción siguiente, por favor. Nuevamente, siguiente. Regresa, por favor. Regresa. Es el otro más. ¿Está avanzando?
paciente y le hacemos una historia clínica, independientemente si tiene gingivitis, si tiene periodontitis, si tiene sangrado o si tiene placa. Nosotros al hacer una historia clínica y cuando ustedes vayan a un hospital a hacer un internado, se van a dar cuenta, uno, el descuido que tiene el Estado, que elude su responsabilidad en el tratamiento o prevención de las enfermedades de la boca, y otro, la falta de educación, ¿no?, en todo nivel, pero observan en la universidad con sus pacientes, muchos de ellos, la falta de educación en el tema de promoción de la salud. Entonces, ¿qué cosa nosotros debemos hacer? Debemos tener información actualizada. Ahora ustedes tienen las redes, tienen internet, tienen cómo informar, cómo controlar a sus pacientes, ¿no? Y nosotros debemos ver este grupo, ¿no?, que no es el único, ¿no?, una clase de una hora, entonces, que no es el único con respecto al grupo de enfermedades que pueden ser afectadas de una u otra forma por la enfermedad periodontal o viceversa. Entonces, una cosa que hay que entender, no es que la gingivitis cause diabetes, no es que la periodontitis te da un infarto, no significa que la tuberculosis te da gingivitis, no es así. Lo que sucede es, yo fumo y tengo gingivitis y eso hace una sinergia. Yo tengo diabetes y eso hace que aumenten mis bolsas, que ya tengo. No es que las cree. La relación no es causa-efecto de forma etiológica, sino más bien como una sinergia, ¿no? Una afecta a la otra. No en todas, sobre todo en la diabetes. Siguiente. Todo. Dale clic. Este es un. Dale clic. Regresa. En el puntero. Ahí. Miren ahí, miren esa lesión en el labio, ¿no? Es un fibroma que he retirado con una pinza de ácido, un bisturí, se manda a patología, ¿no? Un punto de sutura, ustedes tienen que aprender a suturar, tienen que dominar la técnica de sutura porque eso les va a salvar en una exodoncia, en un acceso, tienen que aprender a suturar. Una de sus habilidades tiene que ser suturar. Siguiente, por favor. En el año 2017, Álvaro, sus individuos, hablaron de las consideraciones que deberíamos tener para las enfermedades sistémicas. Esta clase, o este tema de las enfermedades sistémicas, ya se hablaba en el año de la universidad, en la década de los 80, el doctor Robert Nieto, que llegó acá al Perú en el año 2003, habló mucho sobre eso. Siguiente. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en el 2020, Herrera, de la Complutense, empezó a ver la relación entre enfermedad periodontal y arteriosclerosis. Obviamente, un paciente con arteriosclerosis es aquella persona que come hamburguesas, papas fritas, gaseosas, chocolates, queques, pan, o sea, alguna ontología, ¿no? No come fruta, no come ensalada, no hace ejercicio, está sentado todo el día en la clínica, son alguna ontología, ¿no? Entonces, pónganse a pensar. Y luego, cuando eres un odontólogo, pues, llegas a tu consultorio
8 de la mañana, tienes un montón de pacientes, no te paras, 6, 7 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche, algunos trabajan y de ahí se van a su casa en su auto sentados o sentados en el metropolitano, o sea, no caminar. Eso puede generar un riesgo coronario, el sedentarismo. Y si nosotros, además, el paciente, imagínense ustedes, bueno, ya yo todo conmigo ahí guardadito en cartera, y se sepa, pero la gente de a pie, la gente común y corriente, a veces no lleva cepillo, a veces no lleva hilo. Entonces tiene una mala dieta y por otro lado una mala higiene. Entonces, el riesgo de generar placas en las arterias aumenta. Y si yo no tengo buena higiene y llego a tener periodontitis, ojo, no es simplemente por no cepillar, sino por tener periodontitis, es decir, por tener una bolsa. La periodontitis se define fácilmente por un paciente que tiene sangrado al sonaje, placa y una bolsa mayor a 4. Esas 3 cositas. Puede tener movilidad, puede tener recesión, puede tener pérdida ósea, pero primero tiene que tener esas 3 cosas: sangrado, placa y presencia de bolsa. No es que primero se mueve el diente y de ahí examino, no. Por eso es que es importante que ustedes tengan su zona periodontal. Entonces, les decía, ¿no? Eso aumenta el riesgo de generar ateromas, de generar placas, esa vida sedentaria. Y si yo tampoco me cepillo, tampoco tengo buena higiene, ¿no? Genero bolsas por largo del tiempo. Ahora, existe obviamente un factor que es la predisposición, es decir, suponiendo que de los 50 que están acá deciden no cepillarse, a los 50 le va a dar gingivitis. Y si los 50 en un año no deciden cepillarse, olvídate, no, este mundo no es para mí, no voy a cepillar más, uno le va a dar periodontitis, una sola persona. Las otras van a seguir una gingivitis galopante y terrible, pero no va a pasar, porque hay una predisposición. Algunos hablan de genética, hereditaria, pero parece ser que existe un tema en el sistema de defensa a nivel periodontal. Pero eso sí, si ustedes se dejan de cepillar una semana, los 50 van a tener gingivitis. Eso ya fue demostrado en el año 63. El doctor Haralow, en otras épocas, le dijo a 15 alumnos de odontología: bueno, muchachos, ustedes 15 no se van a cepillar por una semana. Sí, por una semana. Pero lo jalo. Perfecto. Ahora, a los otros 15, le digo ya, ustedes ahora, a los 15 días, ustedes le van a cepillar los dientes 3 veces al día a esos 15 y le van a pasar hilo dental y le van a hacer profilaxis a los 15. Entonces, ¿por qué nosotros? Lo jalo, ya. Entonces allí demostró la reversibilidad de la gingivitis. No es broma lo que les estoy contando, quizás la forma de contarlo es broma, pero el experimento fue así. Hizo que a sus alumnos de odontología no se cepillen, aceptaron voluntariamente, pero no se broma, y luego se les hizo fisioterapia y todos sanaron. O sea, la gingivitis es reversible, totalmente. Es una cuestión mental. Es como si yo deseo bajar de peso, es como si yo deseo ganar un poco de masa muscular, es como si yo deseo leer un libro. O sea, es una cuestión de voluntad, ¿no? Pueden haber factores, no sé, tengo un poco de falta de motricidad o un problema parkinsoniano, etc. Pero en general es una cuestión de voluntad. Ustedes son los llamados a cambiar eso. Siguiente. Ahí están viendo ustedes todo, la proteína reactiva C, la interleucina 6, todos estos son factores inflamatorios que están elevados en las enfermedades sistémicas, en las enfermedades cardiovasculares,
Siguiente. Otra vez, miren, aquí está. Todos estos, el fibrinógeno, el conteo de células blancas totales, el conteo de plaquetas y la corrección de la preselectina, todos estos factores cardiovasculares también están aumentados en la enfermedad periodontal. ¿Okay? Siguiente. Este es un paciente, miren el nivel de cálculo, cómo llega hasta el ápice. ¿No? Es una exodoncia de un paciente con una enfermedad sistémica. Ahora, no es que eso le ha causado el daño hasta arriba, pero un paciente con enfermedad periodontal tiene sus niveles inflamatorios aumentados sistémicamente, porque tiene 400 tipos de bacterias ahí aumentados porque no hay higiene. Entonces, perdón, tranquila, doctora. Muy bien, entonces, esas tres situaciones, ¿no? La endocarditis bacteriana, fiebre de Malta, produce una lesión, esto es algo más raro, pero deben tener ojo, ¿no? Deben escuchar, grabarlo allí, porque capaz a uno de ustedes, de los 50, en 30 años de odontología, les pueda ocurrir un paciente que viene y les dice, no es que ustedes lo van a descubrir, ¿no? Doctor, yo tuve fiebre de madre, y si quisiera que haga una exodoncia, profilaxis antibiótica, 2 gramos de amoxicilina, 2 horas antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque los pacientes con endocarditis bacteriana tienen lesión a nivel de la válvula, ¿no? Entonces, tienen una infección ahí como que temporalizada. Entonces, si tú no le das profilaxis antibiótica, esos 2 gramos, antes del procedimiento quirúrgico, puedes tener serios problemas, pero muy serios. Ojo, siguiente. Entonces, en el año 98 ya se hablaba hasta ahora que hay 1.5 más riesgo de infarto de miocardio en pacientes con bolsas no tratadas. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que tú le tienes que explicar al paciente, calidad de vida. Tampoco le digas, señora, si no se cepilla los dientes le van a dar ataque al corazón, ¿no? O sea, esa no es la idea. Pero si el paciente tiene bolsas, sus riesgos aumentan. Siguiente. Otra vez estando Schengen, Rocanón y Yengo, ¿no? En el año 2020, y Mariano Sanz, español, una lumbrera en la periodoncia mundial, los mecanismos asociados a la aterosclerosis. Hay una bacteriemia, es decir, ¿no? Los procedimientos odontológicos pueden producir una migración acelerada de bacterias a torrentes sanguíneos. Siguiente. Entonces está, miren, masticar, el uso de cepillo hidrodental es una tribucia bacteriana. O sea, no es solamente que yo le haga una exodoncia que produce bacteriana. Un simple cepillo, o sea, ahora, que sea eso relevante y que genere la endocarditis, no necesariamente. Pero, no, entonces, cuando tengamos un paciente, si alguno de ustedes ve un paciente con endocarditis, revise su línea. Siguiente. Entonces, miren, todos esos procedimientos producen bacterias. Siguiente. Más procedimientos que producen la anestesia intraligamental. Cuando yo estoy haciendo una exodoncia, le pongo anestesia en el ligamento periodontal, estoy produciendo una bacteria. Siguiente. Amoxicilina de 500 miligramos cada 6 horas. Pero ese es el tratamiento postquirúrgico. Pero si yo quiero hacer profilaxis antibiótica, le debo dar 2 gramos de amoxicilina al paciente. A ver, doctor, nombre, César, ¿cuántas tabletas son 2
¿Quién sabe? Para no demorar. ¿Ah? No, levante la mano. 4, muy bien. Muchachos, ustedes son médicos, usan una bata, una chaqueta. Tienen que saber farmacología. Escuchen, sabiendo farmacología, ustedes van a alcanzar van a tener una confiabilidad en sus procedimientos, porque no todo va a ser hacer procedimientos de estética, tallados, impresiones. Van a tener que hacer exodoncias, van a hacer tratamientos de conducto, van a tener que hacer apicectomías, van a tener que hacer una frenectomía. Pues tienen que saber farmacología, pero así. Pónganse las pilas, eso es voluntad propia, eso es como aprender a hacer pilladas. Ustedes tienen que aprender. Siguiente. Entonces, aquí hay unas tesis de la universidad, en informes, no todas son asesoradas por mí, pero igual es siempre bueno promover la investigación realizada en la universidad. Miren, no hubo mucha relación entre perioditis y rectores en la tesis que él encontró, pero sí, lo que encontró era que había más arterioesclerosis en el género masculino y que la hipertensión arterial es un factor para dislipidemia y diabetes. El sedentarismo también puede causar hipertensión. Siguiente. Karina de Coma encontró 5.89 de odds ratio para preventividad crónica de infarto de miocardio. Yo les mostré hace un rato 1.5. Los peruanos, con tantas cosas que suceden en el país, tenemos más de 4 veces riesgo de tener un infarto cardíaco si tenemos bolsas en otros países. Alguno de ustedes podría, después de tantos años, en 7, hacer una tesis parecida a esta para ver si todavía ese ocurrente sigue ahí, si ese factor de riesgo sigue aumentado. Siguiente. Ese es un artículo publicado en la revista Cromatología de Vida en 2014 por una exalumna de esta casa de estudios, Daniela Piña, que hizo una tesis conmigo, y eso es algo que yo les ofrezco a los que asesoran sus tesis, es lograr la publicación infantil. González, lágrimas y lágrimas. ¿No? Porque el alumno luego queda contento, agradecido, feliz, porque su nombre queda permanentemente registrado en la web, en la nube, en la supercarretera de la información, con un artículo, con una producción intelectual suya. Siguiente. Ok, llegamos al punto importante. La diabetes. La diabetes tiene una relación bidireccional con la enfermedad periodontal. Aquí hay una relación bidireccional. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo bolsas, va a aumentar mi nivel de azúcar. Si yo tengo un nivel de azúcar elevado, va a aumentar mi nivel de bolsas. Eso significa. No significa que crea la bolsa ni que crea la diabetes, pero sí que la afecta directamente. Así que tienen que tener cuidado. Ahora, muchos me preguntan, ¿le puedo hacer un cambio a un paciente diabético? ¿Le puedo hacer un colgado a un paciente diabético? Siempre y cuando sus valores de laboratorio, digamos por decilitro, de glucosa en sangre, puede ser incluso un poco elevado, hasta 150 probablemente, pero si el paciente tiene más de 180, no puedes operarlo. Tienes que mandarlo al endocrinólogo a que haga ejercicio, a que haga dieta, además que mejore su higiene, para que baje el nivel de azúcar y poder operar. Una vez que bajan sus niveles de glucosa, es un paciente normal, puedes operarlo, ¿no? Porque algunos se preocupan, pero yo vi que le apuntaron el pie, claro, porque sus niveles de azúcar están elevados. O sea, cuando el paciente tiene niveles de azúcar, está en un riesgo severo. Entonces tú le haces una exodoncia y puede haber una infección, una necrosis, un granuloma, te vas a complicar la vida. ¿Okay? La boca, felizmente también por otro lado, todo es localizado, ¿no? Es difícil que se vaya al cerebro, todo el cuerpo, no sucede.
nivel local que han comprometido sistémicamente, pero son casos que van a ir viendo. Siguiente. Ok, entonces miren, 2.8 más pérdida de violencia clínica, 3.4 más pérdida ósea y 4.8 más riesgo en jóvenes con enfermedad periodontal y diabetes de tener bolsas. Siguiente. Entonces, hay una mayor gingivitis en niños diabéticos, hay una mayor fluidez solar en los pacientes diabéticos que en los pacientes no diabéticos, y por lo tanto también una mayor pérdida de leche clínica, o sea, una mayor pérdida ósea. Por tener diabetes, las bolsas son más profundas. Entonces hay que estar atentos a eso. Siguiente. Miren, paciente diabético, un absceso, o sea, no existen lesiones patológicas, es decir, tiene diabetes. Algunos hablan del aliento cetónico, ¿no? Pero esos son hallazgos médicos, pero clínicamente, periodontalmente, existen unas diferencias con un paciente no diabético, uno no puede detectar que haya un tipo de gingivitis, un tipo de endurecimiento, un tipo de sangrado. Eso es parecido. Siguiente. Pero sí podemos saber que un paciente con diabetes, su cicatrización va a estar alterada, su síntesis de colágeno disminuida, va a aumentar la enzima colagenasa, y la glicosización va a ser disminuida, la solubilidad, por lo tanto eso va a hacer que su cicatrización, su proceso normal esté alterado. Siguiente. Vamos a encontrar abscesos múltiples, la relación entre la cantidad de placa y la periodontitis que tiene, a veces no va a estar tan bueno, ¿no? Va a haber cicatrización alterada y va a haber una alteración de la microflora a nivel clavicular. Hay bacterias diferentes en la diabetes. Siguiente. Miren ustedes, está niveles de glucosa. Siguiente. Miren, los niveles de glucosa en los pacientes con periodontitis severa y moderada, ¿no? Tienen en azul, tienen mucho más alto todos. Los pacientes con diabetes no controlada tienen, con periodontitis, su diabetes está más alta. Sigue. Siguiente. Embarazo. El embarazo no es una patología, obviamente, pero es una condición sistémica inherente al sexo femenino que puede generar cambios. En realidad, siguiente, no existe, no es una relación en el embarazo, puede ser la menarquia, la pubertad, la menopausia, el uso de anticonceptivos, es decir, el factor hormonal genera cambios en la mujer que pueden predisponer a una enfermedad periodontal. Vuelvo a repetir, no causa, sino exacerba, ¿no? Aumenta. Siguiente. En nuestro país, del año del 50 al 2025, que se mostró esta proyección de fecundidad, no ha disminuido. Sin embargo, la población entre 15 y 19 años todavía sigue, el embarazo adolescente es una realidad en nuestro país, ¿no? Entonces, por falta de educación sexual, por falta de medios de información, por falta de empoderamiento de la mujer, por el machismo imperante, por todas las razones que puedan existir, pero todavía se presenta el embarazo adolescente. Entonces, un adolescente con cambios hormonales, encima embarazada, con poca higiene, va a desarrollar una gingivitis. En el tercer trimestre del embarazo es donde existen más riesgos de gingivitis, y eso puede generar otra cosa, que es un niño prematuro con bajo peso al nacer. Es decir, el Estado debería promover que la mujer embarazada tenga ahí la ficha del MINSA, dice visita al dentista, pero no es obligatorio, pero no va. En cambio, si tú no vas a tu control técnico, como que te limitan cosas, como que te ponen una multa
Lo mismo debería pasar con la odontología. Siguiente. Granulosa gravídico, miren ustedes hacia su derecha, en la parte superior, una lesión granulomatosa gigante. Esto se presenta en 1 de cada 20 mujeres, el 5%. Siguiente. Niños prematuros con bajo peso de nacer. Desde el año 98, el doctor Robert Kienko, el doctor Offenbacher, estos son artículos clásicos donde se muestra una relación entre mujeres que tenían bolsas periodontales no tratadas y su embarazo tenía un alto riesgo de tener un niño prematuro con bajo peso al nacer. También han hecho una tesis siguiente dos alumnos míos, Blanco y Carranza, siguiente, sobre ese aspecto. Existen otras relaciones con la enfermedad periodontal, se habla de las enfermedades respiratorias, se habla del estrés, siguiente. En el año 2020, por ejemplo, Barton y López Oliva, ¿no?, de la Universidad de Adelaide, en Australia, permiten ver que existe cierta relación entre la enfermedad periodontal y la artritis reumatoidea, niveles inflamatorios similares, etc. Ayer tuve una paciente que se iba a Australia y me dice que uno puede, hasta antes de los 30, puede pedir una visa de trabajo y en 3 meses te la dan, puedes trabajar un año, y si eres menor a 27 o 28, puedes hacer que te la extiendan 2 años. No hay gente en Australia que necesita gente para trabajar, con pocos requerimientos, ¿no? Entonces, cuando tenía la edad de ustedes, yo tenía, pues, si era medio cuadriculado, ¿no? Entonces no expandí mi visión al mundo global. Ustedes que tienen todo el mundo dentro de su celular, deberían explorar todas las opciones que tienen y aprovechar la ventaja que se le aplica al inicio de la clase. Siguiente. Ahí esto es solo para mostrar el efecto inflamatorio en enfermedad periodontal de la reumatoidea. Siguiente. Siguiente. También con Alzheimer, ¿no?, existe cierta relación, pero no de causa-efecto, pero sí una mayor riesgo de tener Alzheimer en periodontitis, en pacientes con periodontitis no tratada. Siguiente. Ese es el tema. Ahí está. Este es se me ha ido el nombre ahorita, PET, ¿no? Es un tipo de resonancia, de escaneo del cerebro, donde se ven las placas en el cerebro de los pacientes con enfermedad periodontal no tratada y Alzheimer. Es aumentada en comparación a los que no tienen. Siguiente. Disfunción del eje, ojo. Siguiente. Siguiente. El tabaco. El tabaco tiene más de 400 elementos tóxicos, además de la nicotina, y genera una cicatrización alterada. Forma una capa de nicotina sobre el cemento haciéndolo impermeable. Entonces, ustedes tienen que incentivar a que sus pacientes dejen de fumar. Esta es una tarea de consejería muy difícil de conseguir. Pero, por el otro lado, deben tener a la mano su consentimiento informado a todos los pacientes, sobre todo los fumadores, de que es probable que el colgajo no cicatrice bien, es probable que hay un 25% de probabilidad que pueda perder un implante, es decir, de cada 4 implantes se pierde uno en un paciente fumador. Fumador es 20 cigarrillos al día. Doctor, pero mi paciente fuma 18. Igual. Si fuma ocasionalmente un sábado, ese no es un paciente fumador, claro. Fuma, pero no es un paciente crónico. Entonces, un
paciente que fuma una cantidad elevada de cigarrillos va a generar cambios a nivel estructural superior. Siguiente. Otra vez, ya desde el año 93, 2.6 a 6 veces más riesgo de tener enfermedad periodontal y la relación tiene el aumento proporcional a la cantidad de cigarrillos. Es decir, si fumo más, el riesgo de tener enfermedad periodontal aumenta. Obviamente eso está asociado a una falta de higiene. No es que por fumar le dio periodontitis. No. Capaz llega una de esas preguntas y el doctor Jaime va a ver y las preguntas por fumar le dio periodontitis. Va a decir, ¿cómo vas a ingresar a la universidad? Siguiente. Los grupos de fumadores tenían mayor pérdida de ese clínico, o sea, pérdida ósea, mayor compromiso en la furca de forma clínica y lateral. O sea, tenía periodontitis un paciente, y tenía periodontitis este paciente, pero que fumaba, a ese la furca era más brava, la pérdida de hueso era mayor. Esa es la relación que existe. Tengo que tener ambas al mismo tiempo. Y sucede lo siguiente. Miren ustedes la cantidad de relaciones, ¿no?, entre periodontitis. Esto ya es, digamos, mucho más reciente. Periodontitis. O sea, es decir, infecciones alrededor de los relaciones. Siguiente. Esta es una foto que me regaló el doctor William Grigsby de la Universidad de Iowa en la década del 90, ya falleció. Él, en la década, cuando yo estaba, ya era odontólogo, 95, 96 más o menos, ya había algo de internet, todavía no había celulares, pero había internet. Entonces, en el año 95 yo entré a la Universidad de Iowa, entonces, porque yo buscaba odontología Iowa, odontología Suecia, y encuentro una página con clases en inglés y con fotos. Y el doctor Iowa, yo le escribí al doctor Grigsby, le escribí, no, que sí, de Perú, me gusta la pelota. Y él pensaba que acá tenemos ¿de quién hablas inglés? Todo por correo electrónico. Y me dio la clave de sus clases. Y me dijo, puedes usar mi foto, me mandó una autorización. Y esta foto la tengo de forma permanente. Este es un paciente de la India que tiene lesión en el paladar por fumar al revés. Ojo, no es que fuma de espaldas, no, es que la parte caliente se la mete adentro, el fuego, así fuma, en una zona de la India, de Pakistán. Entonces, eso genera unas placas y son lesiones precancerosas, parecen la cebolla. Entonces, a uno vio biología en el colegio, parece, ¿no?, oliendo, pero ese es su paladar, siguiente. Y este es un paciente fumador mío, siguiente. Miren cómo ha llegado la destrucción, siguiente. Entonces se le hizo una ortodoncia, raspaje, fisioterapia, consejería para que cambie, y exodoncia, y una prótesis parcial removible. Siguiente, para que al menos tenga un poco de calidad de vida. Pero escuchen, esto es algo complicado de transmitir. Los pacientes no se revisan la boca y los pacientes no le revisan la boca a la persona que quiere, no se les registro, pero hasta los 10 años. Ya, como que yo usted, mamá, hijita, te voy a ver. No, por favor. O sea, la boca es una zona íntima que uno mismo a veces no se revisa. Regrese la foto. Regrese una más.
Cuando ya llega conmigo, Señor, le voy a dar con esa razón. No es que te lo hiciste mal. Siguiente. Ok, entonces, existen medicamentos que pueden tener efectos en la fenotipitis. Por ejemplo, los medicamentos de quimioterapia, los inhibidores de factores de crecimiento, el sunitif y el pasoplamid pueden aumentar el efecto sobre la fenotipitis. Son fármacos que ustedes quizás no vean, pero tienen que poner ojo a esas palabras. Cáncer y factores de crecimiento, o sea, inmunodeficiencia. Esos medicamentos de pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué medicamento toman? Efectos sobre la bolsa. Sí, que paciente tiene bolsa. Sí. Y hay otros, obviamente, como los AINES, que ayudan a bajar, pero no significa que eliminan la fenotipitis, solo bajan los niveles inflamatorios. No vayan a pensar que darle antisépticos y darle antibióticos y antiinflamatorios va a ayudar. Lo que ustedes no hacen de enseñarle al paciente, no lo digo por ustedes, sino de forma retórica, que no le enseñas a cepillar de forma individualizada. Ellos que han estado en la clínica conmigo estos días y me han podido conversar, les he dicho que tienen que individualizar la educación de fisioterapia de su paciente. Es la única manera. Cada día una nueva individualización con un paciente nuevo. Siguiente. Conclusiones. ¿No? Miren. Tabaquismo, factor de riesgo probable, hiperglucemia, factor de riesgo probable, enfermedades cardiovasculares, posible factor de riesgo, es diferente. Sí, osteoporosis posible, artritis posible. VIH no es clasificado, no existe una relación. Síndrome de Sjögren, es decir, la pérdida de saliva, no es clasificable. Cáncer de cabeza y cuello, posible. Bifosfonatos, no es un factor de riesgo, pero ojo, bifosfonato puede producir osteonecrosis en la boca. Osteonecrosis. Si coloco un implante, ¿cuánto el paciente está tomando bifosfonato? Una infección tremenda, que asusta. Siguiente. Calidad de vida. ¿No? Siguiente. Medidas de prevención. Ahí voy. Gracias. Vamos a ver todavía. Puede utilizar estas medidas, cepillo, hilo, cepillo proximal, enjuagador, regulador de carga arterial. Esta foto que está ahí es del índice de MINSA, ¿no? El plan de salud de MINSA solamente es cepillo dental e hilo dental. En el programa general de salud hay dos hojas que das, 300 que tiene el manual, dos hojas sobre salud bucal. Y esas dos hojas hablan de la caries. Y de enfermedad periodontal hay una línea. Bueno, hay dos líneas. Una donde dice que la enfermedad periodontal le da a casi todos, y otra donde dice que le da a un niño, no dice qué cosa hay que hacer. Y luego dice que mucha cabeza acá, mucha cabeza allá, dos hojitas. Y también dice que es una de las 10 enfermedades más prevalentes en el Perú, pero no hay nada más. Y lo único que dice es esto. ¿Y qué cosa hace? Se le da al segundista esto, le da el manual. Pero el segundista tiene una unidad de $15,000, sin luz.
tiene force, pero no tiene video, no tiene cepillos, no tiene cómo tener un saloncito para enseñar, y les exige que llenen todo, hacen sus procedimientos, llenan, mi ficha, que mi producción, tu producción. Pero producción real no. Entonces, después del COVID, el enjuagatorio, después de los tratamientos en la clínica, o incluso antes, después de ir a trabajar, se convirtió en una medida adicional, no diaria, sino para las personas en riesgo. Si ustedes atienden pacientes en clínica, deberían hacer que tengan un enjuagatorio por lo menos de producto de cipiridino antes de eso. Antes de eso, pacientes de 19 años, de silla rosadas. Si te gustó, ponle like, y usa las redes para promover el tratamiento de las encinas, los implantes, la sonrisa. Entonces, ustedes van a poder encontrar mucha de la información que yo tengo, la pueden encontrar en una de esas redes. Me pueden encontrar como Sixtolet, ¿no? En Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Van a ver fotos, van a ver videos, van a ver reels, van a ver historias sobre el tratamiento de las encías, sobre el manejo de las sonrisas. ¿Okay? Y aquí en la facultad, en la biblioteca, hay 5 libros que doné del libro que escribí, que es Art Circular Everyday del año 2021. Lo escribí durante la pandemia, lo terminé escribiendo durante la pandemia. Y es un libro que ha recorrido todo el Perú y que tiene un capítulo sobre inflamación, el capítulo número 2, que es cicatrización. Son 9 capítulos. Los invito a leer, los invito a investigar. Tengo un grupo de estudio en la universidad. Si alguno está interesado, pues me escribe en mis redes o me ve en la clínica. Los digo, Marco, si tienes que tener turnos para ir a visitar y decir, doctor, yo quiero investigar, yo quiero hacer algo, yo quiero apoyar con las fotos, con las cirugías, con lo que usted propone en su. Espero haber contribuido a su formación, que tengan buenos días. Muchas gracias.